Hola, soy Oliver y bienvenidos a un nuevo video del Refugio del Semidios. El día de hoy les traigo un video reseña sobre el último libro de Rita Jordan, Las pruebas de Apolo, la Torre de Nerón. Este es el quinto y último libro de la saga Las pruebas de Apolo. Es el final y por ende el día de hoy les daré una reseña y mi opinión personal sobre este libro y además una serie de teorías las cuales les podrá parecer muy interesante. Sin más que agregar y diciéndoles que este libro está lleno de spoilers sobre las anteriores sagas, comencemos. Ya en la Torre de Nerón, Apolo, Lubuselva y Meg logran liberarse y con la ayuda del campamento mestizo y los trogloditas logran hacerle frente a las fuerzas de Nerón. Y por ende, en este último capítulo se ve cómo estos últimos tres se enfrentan a Nerón con la ayuda de Nico, Will Soleis y Rachel. En sí, en la batalla final logran vencer al emperador y evitar su plan de destruir Manhattan y por ende a los demás campistas. También Apolo se ve en la misión de su último obstáculo, la serpiente Pitón en Delfos. Ya Apolo, al viajar a Delfos en base a la conexión que había de este con el sótano de la Torre de Nerón, logra llegar con la serpiente Pitón y logran en una lucha encarecida, la cual la llevó al mismísimo Tártaro para cumplir la última batalla. Después de esto y un inimaginable final, Apolo logra recuperar su inmortalidad y volver a su trono en el Monte Olimpo. En sí, a mí el libro me gustó mucho, la verdad es que siento que fue muy bueno su final, en sí los personajes que volvieron y los nuevos. En sí creo que es un libro que en sí le da el culmine tanto a las tres sagas, porque como podemos saber, Rita Jordan siempre nos fue dejando cosas sin resolver a través de las dos primeras sagas. Y yo siento que en las pruebas de Apolo logró retomar todo esto e incluso convertirlo en algo mejor. Igual en sí, a mí el final lo encontré espectacular. La verdad es que, por ejemplo, usar el recurso de que la última batalla fuera en el Tártaro, la verdad no me lo esperaba. O sea, una clara referencia a la marca Atenea cuando Persia nos gana al Tártaro. Y que la misión fuera incluso, o sea, la batalla fuera incluso en el borde del caos, lo encontré espectacular. O sí, en serio, el libro me gustó mucho porque también no no es que haya sido rápido, fue bueno y conciso, porque como podemos ver en anteriores libros de Rita Jordan, primero van a este lado, después van a otro y después a otro. Entonces, este libro lo encontré que era muy directo, todos los capítulos directamente a la misión de derrotar a Nerón y a Pitón y poder retomar el mundo con las profecías. Y en sí, este libro, aparte de esto, tenía el desarrollo de los personajes de Apolo, el Apolo que vimos en el primer libro, que a todos nos sorprendió de el oráculo oculto, donde Apolo cae en Nueva York y su personalidad. Y aquí vemos en la Torre Neón un Apolo totalmente nuevo, así que aprendió después de todo lo que pasó, obviamente, en los 5 libros que hay. Y además también como los nuevos personajes de Lubuselva, que yo la verdad no me lo esperaba. O sea, algo entre comillas me lo esperaba, pero en realidad yo siento que ahí Rita Jordan le dio el encaje bueno a la Torre de Nerón y en el sentido a la familia real de Nerón con Meg. Así, siento que complementó muy bien ese punto con la creación de Lubuselva del personaje. Y además, tremendo personaje también que lo dio. Además, sí, también el desenlace de Meg al volver donde Nerón, que fue lo que primero vimos en la profecía oscura y lo que se desarrolló en la saga, y ver cómo Meg pudo lograr salir de ese ambiente tóxico y lograr rebelarse y buscar su camino. Y también yo siento que fue cosas que yo pensé que iba a ser el libro, igual me lo encontraba medio predecible. Como por ejemplo la flecha de Dodona, todos sabíamos al momento que se la dieron a Apolo que iba a ser la flecha que derrotaría a Pitón. O sea, yo lo primero que imaginé, ya va a disparar la flecha en el último libro y la va a matar y ganamos.
Pero no, la verdad es que me sorprendió mucho que incluso ni siquiera la dispara, tomó la flecha y se la entierra después al tártaro, no. Fue un libro totalmente muy bueno. También el regreso de muchos personajes del campamento mestizo, como pudo ser Nico, Will y Rachel. O sea, igual Nico y Will, también obviamente no lo esperamos, como vimos en el primer libro, que estaban ahí y me encantó cómo ayudaron a Apolo nuevamente para derrotar a Nerón. Pero lo más importante que me pareció súper cool fue que Rachel volviera, que Rick Riordan le diera de nuevo el protagonismo a Rachel. En el sentido de que en la primera saga Rachel tiene un papel muy importante a partir de eh, la batalla del laberinto, a pesar de que allá salió la maldición titán. O sea, en la batalla del laberinto, sin Rachel no se hubieran podido ubicar en el laberinto. Y después en el último héroe del Olimpo, donde le dijo a Percy que él no era el héroe, un personaje muy importante en esa saga. Y después cómo se convirtió en la Pitia del oráculo de Delfos. También en la segunda saga, que fue, no la vimos mucho. Y como que la única vez que la vimos fue cuando negoció con los romanos en un edificio, negoció con Reina y fue su último protagonismo en la saga. Bueno, ya también al principio en El Héroe Perdido, dándole la misión a Piper, Jason y Leo. Pero la verdad es que siento que el personaje de Rachel que haya vuelto me pareció muy bien. Ya hablando más de la Torre de Nerón y Nerón, yo siento que es, no sé, siento que fue el libro donde Nerón, bueno, obviamente era su libro, donde se lució y lo derrota, pero siento que Nerón fue un personaje muy importante, bueno, obvio que era importante, pero muy poderoso y que en realidad tenía sus ambiciones, eran muy buenas en el sentido y cómo logró manipular a todo el mundo y cómo era la Torre de Nerón. También uno pensaba, ya, ¿y cuál va a ser el último enemigo? O sea, no el último enemigo, pero la última batalla del libro, po, y la Torre de Nerón la verdad es que me sorprendió harto, no me esperaba como la torre. Incluso yo creí que la torre, como vimos que Calígula quería convertirse en un, en un dios con la esencia de Apolo, lo que pudimos ver en el laberinto llameante, yo pensé que la Torre de Nerón hacía referencia a la Torre de Serapi del libro Semidios y Magos del crossover entre Percy Jackson y las Crónicas de Kane. Yo pensé que la Torre de Nerón era como una torre de poder que haría a un dios a Nerón, así, algo así me imaginé. La verdad, la primera vez que escuché que era la Torre de Nerón. Pero no era una torre, era su edificio, su 5 estrellas que estaba en Manhattan. Y la verdad, aún así no me decepciona la Torre de Nerón, siento que al leer la estructura de la torre, todo en sí, o sea, no los paisajes, la habitación, haber leído la descripción de la Torre de Nerón fue muy cool y el lujo y cómo el ambiente de donde vivía la familia de Nerón fue mucho. Fue muy bueno, lo encontré. Bueno, igual a través del libro entero encontré cosas que me parecieron muy interesantes, muy importantes, que les voy a dar mi opinión ahora, además. Una cosa que a mí siempre, que a mí como que no me molestó, lo que yo quería que pasara eso, pero no pasó, fue un protagonismo de la diosa Demeter. La verdad yo me lo esperaba desde el libro uno cuando dijeron Meg, hija de Demeter, es así poderosa, y yo dije, aquí, o sea, la fórmula de Rick Riordan en los libros de Percy Jackson es que cada semidios conoce a su padre mortal en cierto momento. Percy conoció a Poseidón en toda la primera saga, Jason con Júpiter en la Acrópolis, Annabeth con Atenea, Piper en los sueños del oro perdido, Leo y así. Todos tienen su momento con su padre divino. Porque la verdad yo siento que incluso que todos los dioses del Olimpo tienen su libro o su protagonismo. O sea, Zeus igual tiene su protagonismo en toda la primera saga, en todos los libros. Poseidón en la primera saga con Percy. Hera también tiene su importancia en la batalla del laberinto. También el héroe perdido con Jason. Y todo así, por ejemplo, Ares tiene su aparición en el primer libro. Atenea también, porque es la mamá de Percy. O sea, es la mamá de Percy, es la mamá de Annabeth. Igual aparece. Hermes también, el último héroe del Olimpo, como era el papá de Luke, y toda la primera saga gira en torno a eso. Y todo Afrodita y Hefesto en el héroe perdido con Leo y Paper.
Y así todo, literalmente todo. Artemisa con Apolo tienen su protagonismo en La Maldición del Titán. Y después aparecen ¿en cuál aparecen? En La Sangre del Olimpo. O sea, todos tienen su protagonismo. Dionisio, que está siempre presente, todo. O sea, literal. Ya finalmente lo que quiero llegar es que todos tienen su protagonismo en cierto libro o en cierto momento de la saga. Entonces también entender que, por ejemplo, Demeter, el único protagonismo, entre comillas, que le podemos ver es en el último héroe del Olimpo, en la batalla de Manhattan, cuando con Hades y Persephone entran a la batalla, pero eso. Igual vemos que ya tiene diálogo, unos pequeños diálogos a través de la saga, pero yo encontré que era nada. Y también como todo ese, el personaje de Meg está así como todo lo malo que pasó, que murió su papá, que tuvo que escapar de Aitales, que de California irse a Nueva York, la tortura por Nerón en su casa, en la torre, y que prácticamente no haya desarrollado nada de Meg y Demeter, o que haya aparecido Demeter. Yo dije, en algún momento Demeter toma su protagonismo en un libro, y listo, pero literal en ninguno, así, nada, cero. Y eso fue, siento que fue algo que mucho le faltó al libro y que mucha gente esperamos y mucha gente se dio cuenta, la verdad, de que Demeter no salió. Y eso. Ya hablando sobre los recursos que usó Rick Riordan en este libro, que eran recursos en anteriores sagas, yo lo encontré maravilloso, impresionante. La verdad es que me trajo mucha nostalgia y además recuerdos. Pues. Por ejemplo, que usaran, ay, ¿cómo se llama? El viaje en taxi desde las Parcas. No, no eran las Parcas, eran las. Ya no me puedo acordar el nombre ya, pero ella. Que le dieran, como ellas les dieron la profecía en el mar de los monstruos a Percy, de que los números de dónde estaba la ubicación del mar de los monstruos era un tipo de profecía y sabes que yo no, uno sabe que existen y eso pasa en el mar de los monstruos, pero nunca esperé que lo fueran a usar en la Torre de Neón las pruebas de Aura. La verdad es que me sorprendió. Otra cosa también que obviamente nos sorprendió, que fue que Rachel tuviera su cepillo en la última batalla en la Torre de Nerón. La verdad es que fue... yo dije, como apareció Rachel, yo pensé que iba a sacar al tío el cepillo, pero yo dije, ya no va a sacar el cepillo, al final lo sacó en la batalla con Nerón y fue como, ese es un buen recurso. También una cosa que me pareció que el libro igual estaba directo, que no se dio tanto énfasis en, ¿cómo se dice? Hizo tanto énfasis en el escenario, que siempre que vemos el campamento mestizo, que persigue el campamento, que alguien llega al campamento, es como la descripción de todo el campamento y ahí. Pero yo siento que algo me sorprendió que no describió cuando llegaron, que era la Atenea Partenos. Yo creo que, no sé, si me parece raro que no la haya descrito, siendo que estaba al lado, así, estaba el árbol de Talia, el dragón, Nemeo, no, no era Nemeo, se llamaba, ya, X. Y al final, eso fue algo que me llamó la atención que no la mencionó, siendo entonces algo tan importante que tuvo énfasis toda la segunda saga, detalle. También otra cosa con la que nos, entre comillas, sorprendió Red Jordan fue los trogloditas. Igual cada libro siempre hay como un personaje nuevo, siempre hay algo como un pueblo, un personaje que ayuda a Meg y Apolo en la travesía por recuperar el oráculo. La verdad es que los trogloditas me parecen súper chistosos y sus personajes eran muy buenos, la verdad. Aparte de reírme, sentí que fue, bueno, primero que nada, un ser mitológico que yo no conocía. O sea, algo, había escuchado el nombre, pero no sabía que era eso. Y su función, la verdad que en el libro la encontré potente, así, muy importante, muy divertida. Y aparte de que cómo era su sociedad y en sí, cómo ayudaron al libro, también una cosa que me pareció de este libro que era muy, lo encontré muy fuerte y no, siento que en anteriores libros de Rick Riordan nunca me había pasado que era la escena donde le cortan la mano a Lubu Selva. Yo no encontré que eso tuvo mayores de 18 años, yo creo que lo hubiera puesto, pero tuvo muy... Nunca, creo que no, que yo que haga memoria, creo que no hay una escena tan explícita y tan potente como la de esa. Yo encontré que ahí pudimos ver cómo era Nerón realmente y lo fuerte y el poder que tenía, la influencia y el trauma que le tenía a todos los semidioses que habían en su casa y a todos los empleados y a todos, literalmente. Entonces, encuentro que esa escena fue muy, muy aterradora, a mí me dio cosa, la verdad. Y ya hablando de otra cosa, un tema interesante, que eran
los dioses celtas que ya entre comillas ya habían tenido como mención en anteriores sagas, como puede haber sido la marca Atenea cuando Annabeth busca la Atenea Partenos. Y la verdad es que siempre uno dice como Rick Riordan cuando menciona otro panteón es como, ah, ya se viene saga. O algo así como se dice. Pero ya en base a los dioses celtas yo no creo que pase nada, la verdad yo creo que sí lo incluyó por nombre, porque igual tiene cierta importancia en el mundo romano con los emperadores, pero estuvo muy bueno, la verdad. Pero al final dicen explícitamente que Selva dice que ya no quedan dioses celtas, que ya lo olvidaron y F por ese panteón finalmente. También como les dije anteriormente, con el tema de la flecha de Dodona yo lo encontré muy chistoso y además que como la batalla final entre Apolo y Pitón en la cueva de Delfos fue muy buena y la verdad es que la escena de la flecha, yo siempre dije la flecha la va a disparar, lo va a matar y ganó y al Olimpo. Pero no, como se la enterró incluso con la mano en el ojo y que después lo soltó y después se fueron al Tártaro, yo siento que eh, fue muy cool, incluso la misma caída al Tártaro y al inframundo. Es un recurso que también nos dio nostalgia que usó anteriormente, que hace recuerdo al primer libro incluso de El Rayo, Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, donde van al inframundo. Y ahí, y también hace referencia al último río del Olimpo, o sea, el río Estigio, donde caen, fue impresionante la verdad que cuando dijeron caen al río Estigio y dije, F, porque todos sabemos que el río Estigio es muy poderoso y aparte como Percy entró al río Estigio para tener la maldición de Aquiles y cómo pensó en Annabeth para poder sobrevivir a esa experiencia y hacerse invulnerable. Y ahí me dio mucha nostalgia de cómo Apolo pensó en Meg y en su última orden que le había dicho para poder entrar al río Estigio y me pareció asombroso. Y después cómo cayeron al Tártaro y ahí como describen el Tártaro, el paisaje y así, total recuerdo, así recuerdos de Vietnam prácticamente de la casa de Hades cuando Persiana está en el Tártaro. O sea, hay un cuento que este libro tomó de todo un poco, de todos los anteriores libros de la saga y nos dio una nostalgia, o sea, yo creo que la hizo porque prácticamente el final y nos puso todos estos recursos nostálgicos y a mí me encantaron mucho leerlo, me pareció muy entretenido. Incluso me recordaron cosas que yo no me acordaba de Ray Jordan, o sea, son cosas que uno lee, que siempre, si uno hace memoria se acuerda, pero son 15 libros, que son largos igual a veces. Los de Ascent de Saga son larguísimos, igual que los de la tercera. Pero son detalles que a uno le gustan. La cosa ya después del final de toda esta batalla que fue al lado del caos que lo pudimos ver en la casa de Hades con Persianabel y con Pitón, fue que Apolo, o sea, Rey de Jordan logró o sea, la hizo porque literalmente nos dio un final cerrado, si no eran tan abiertos algunos, de todos los personajes de Rey Jordan. O sea, yo lo encontré espectacular. Me gustó mucho como final mostró, partamos del campamento romano, de cómo Heiser, Frank, Annabeth y Percy ya estaban ahí. El sueño de Percy y Annabeth de estudiar en la Nueva Roma se cumplió, están ahí. Frank y Heiser como pretores, literalmente eso también fue que me sorprendió en el anterior libro, de que, o sea, yo nunca o sea, no me lo esperé, no lo pensé tan concretamente. Algo sabía que obviamente con cada libro como algo pasa, se superan y todo el show, pero me gustó mucho eso. Ya después ahí tales con Meg, con Lucelva, con los semidioses de la Torre de Nerón. Y ahí que haya ido recapitulando y ido a cada lugar en el que estuvo en los 5 libros. También como fue ¿cómo se llama? A Indianápolis, a la estación del Paso, a ver a Leo, a Reina Natalia, a todos, o sea, literalmente, y después al campamento mestizo. También me dio como dio el final de todos los personajes principales, entre comillas, y dio énfasis de que ya todo estaba ok y le dio un final cerrado. También como nos dijo la vida de Piper, como estaba bien. Yo me llevé una sorpresa, no me lo esperé. O sea, sabía que iba a ir de uno en uno y que iba a llegar a Piper, pero no me esperé que ese desarrollo de personaje con Piper. Y así en Campamento Mestizo también las nuevas generaciones de semidioses me llamó mucho la atención
Y dije, qué bacán, porque la verdad ya la antigua generación, ya de Percy, de Beck, Charlie, Selena, como esa generación, ya estaba, y aparte de más iban a tener más semidioses por todo el trato con los dioses, de que sí o sí iban a reconocer a su hijo semidios. El final en sí, el libro yo creo que fue un final perfecto para el libro. O sea, para el libro, para todas las sagas y todos estos 15 años que Rick Riordan desarrolló en sus libros. O sea, literalmente por fin todos están en un final feliz. Por fin todo se resuelve. Y la verdad es que hay mucha gente que no le gusta. Bueno, leí yo, hay gente que no le gustan las pruebas de Apolo porque ya sentía que la alargaba mucho. Pero la verdad es que yo siento que las pruebas de Apolo estaba, o sea, era como destinada. Obviamente, cuando uno lee La sangre del Olimpo y ve que en Delfos no pasa nada y que no pueden ir a ayudar y no resuelven todo, obviamente algo después venía. Pero también tenemos que entender que hubieron muchas cosas que Rick Riordan dejó abiertas a propósito y después las retomó y las cerró, y cerró bien. Literal, yo encuentro que nada quedó abierto. Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió mucho también en el oráculo oculto es cuando dicen quién financió el ejército de Lucas Telan en la batalla de Manhattan y en toda la saga de la primera saga. Y eso siempre había quedado abierto, incluso creo que la primera vez que quedó como la mención, bueno, aparte en el Mar de los Monstruos de ver el yate tremendo que tenía Luke, y en la Maldición del Titán se dice como el financiamiento, porque habían humanos, habían helicópteros, había de todo, o sea, literal, tenía de dónde sacaba el dinero, si no, no había nada. Incluso en la segunda saga, Gaia tenía a Minos, no era Minos, era Midas, que era el rey que podía convertir las cosas en oro, para financiarse, así como ahí los dijeron, pues ahí teníamos cómo se financiaba el ejército de Gaia. Pero de Luke nunca lo habían dicho, y yo cuando leí eso en el primer libro fue como que tomó. O sea, esto es claramente un ejemplo de todas las cosas que Ray Jordan dejó abiertas en las dos primeras sagas, y con todo eso, más un buen planteamiento, creo las pruebas de agua. Y yo creo que no, muy, muy bueno. A la gente no le gusta, bueno, esa ya es opinión de cada una. Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí me encantó, la verdad, que, o sea, igual dije, hoy ya otra saga que hay que comprarse para leer, pero la verdad es que no la encontré rebuscada, literalmente no se quedó sin imaginación. O sea, no es imaginación, pero no se quedó sin, no se quedó sin, o sea, no era repetitiva, era totalmente un enemigo creíble, bien los emperadores romanos. Igual hacía falta ver algo más del campamento, o sea, no necesariamente el campamento Júpiter, pero enfocarlo más al lado romano, porque ya de las dos sagas que teníamos, la primera no teníamos nada de romano, incluso hay cubo, yo me acuerdo que hay una pura mención de romano, que es como en la batalla del laberinto, que ven unos cuadros que eran medio romanos, pero ya la primera saga es griega, después ya la segunda es greco-romana, pero podemos ver el hijo Neptuno nomás como el campamento romano, la marca Atena al principio, y ahí cuando llegan a Roma, pero ya no es como, no le hace mucho énfasis a los romanos. Y eso es lo que me gustó mucho, que además de que nos dio la tumba del tirano, que es romano total, eh, todo muy bueno. Así que finalmente un libro, una saga y un libro totalmente, que le dio un final a Percy Jackson muy bueno. La verdad, yo siento que no dejó nada abierto y que lo hizo muy bien, y a mí me encantó leerlo. Tiene una cosa que me llamó mucho la atención. Fue como que hice una sinapsis ahí de que, como podemos ver, si es que lo leyeron en El Trono de Fuego de las Crónicas de Kane, el segundo libro, que Apolo siempre dijo que el sol siempre iba a seguir su rumbo porque habían otros panteones que lo mantenían. Entonces ahí mencionó a Ra. Entonces yo después dije que hice como esa cosa de que, obviamente mientras Apolo estaba en las pruebas de Apolo, el sol lo movía a Ra, el otro panteón, igual el suyo. Pero también ahí como que pensé que en el trono de fuego, como Ra ya no estaba conduciendo el sol porque Ra estaba perdido y todo, era Apolo el que llevaba el sol. Así me gustó ese juego como de que el sol seguía su rumbo por los panteones. Y ahí también lo pudimos ver tanto en las pruebas de Apolo, y ahora como me di cuenta en el trono de fuego, que fue así, pues. Y ahora ya dejando un poco las opiniones de todos estos temas, les traigo unos buenos datos curiosos sobre el, sobre el libro en sí. O sea, un dato
que yo lo pensé y me di cuenta cuando lo leí por segunda vez, porque lo leí 2 veces, eh, fue algo como que no tiene lógica, como que hay un error, no, un error de animación que no es una serie. Un error que me parece que no tuviera, era que se supone que al inicio, cuando pelean con Lubuselva, así, o sea, no pelean, fingen pelear, o sea, pelean, pero con la intención de poder escapar. No, no, fue después. Ay, no, ya, pero en ese inicio se dice que las espadas de Lubuselva son igual a las de Meg, o sea, de oro imperial, son dos, son, o sea, Lubuselva una, la palabra es dicha mal, ya no voy a decir la palabra, pero una espada china de dos espadas que era la más letal del Imperio Romano. Y pasa que ya son iguales, se supone ya. Escuchen eso. Y después, más adelante, cuando tienes que orquestar esta actuación para hacerle creer a Nerón que Lubuselva sigue de su lado, y eso, ahí sí pelean, también pelean de verdad, pero se supone que su espada, sus cimitarras son de oro imperial. Y aquí tenemos que explicar algo que se nos explicó en la primera saga y en las dos siguientes. O sea, en la primera saga y en los... Siempre se ha explicado de que los metales preciosos, de los semidiosos, o sea, el bronce celestial y el oro imperial. Bueno, el bronce está confirmado, del bronce... O sea, del bronce está confirmado, del oro imperial. Debería seguir la misma lógica, básicamente, de que estas armas no pueden lastimar mortales, po. Entonces, si las espadas de Lubuselva eran de oro imperial, no de, o eran, como se dice, eran similares, iguales a las de Meg, no debió haberle hecho un corte así a Apolo en la frente porque debió haberla atravesado. Entonces, eso es algo que me llamó la atención. Igual como se dice que Lubuselva con la espada lastimó a Meg en la pierna. Igual yo sentí que o Meg lo disimulaba bien, pero yo la vi a Meg, la vi bien porque se supone que una herida por oro imperial es muy peligroso, o sea, te hace mucho daño. O sea, no fue a tal grado como la de Jason Grace en la, la sangre del Olimpo, donde literal se la enterraron así y casi se muere. Como por no decir más, casi se muere. Pero la de Meg fue un corte, pero fue un corte igual dicen que es como profundo. Entonces igual yo creo que hay como que cosa que no cuadra, no me puede cuadrar, sí, porque igual como Percy en la batalla, no, la maldición del titán en la presa cuando atraviesa a Hazel, a Rachel con la espada y no le hace daño. Entonces hay como una cosa que no sé si se vio, si Ray Riordan o no se acordó, porque igual para la escena yo encontré que la escena estaba muy, yo la primera vez que la leí la encontré muy buena, pero después lo pensé bien y dije, eso no debía haber pasado. Igual, si ustedes ven, o sea, igual, uno puede decir ya, capaz que la espada de Lubuselva están hechas de otro material, eran iguales, no sé, como la espada de Lucas Telan, que era bronce celestial con hierro, plata o con otro material, pero para humanos, o sea, que puede lastimar humanos y monstruos. Pero igual la espada de Lubuselva pueden haber tenido materiales normales para lastimar humanos, pero la verdad es que ahí nomás, la verdad, eso me pareció un dato muy curioso y como error de continuidad, como que no se acordó, Rick Riordan no se acordó que las espadas no pueden lastimar a mortales como lo de Apolo. También otra cosa que podemos confirmar en el libro, y que igual se esperaba, que la mayoría de los hijos de Hermes pueden desactivar trampas. Ya lo habíamos visto con Luke en el diario Semidios, y como lo hacían los hermanos Stoll, y en general la cabaña de Hermes, con su habilidad de poder robar y desactivar trampas. La verdad es que esa habilidad fue muy importante en la Torre Nerón. Y sinceramente, a mí se me había olvidado que, o sea, yo me acordaba que Luz podía hacer eso, como lo vimos en el diario de Semidios, cuando quiso desactivar las trampas ahí en ese cuento, ¿cómo se llama? Ya, pero cuando están rescatando a ese hijo de Apolo y está con Tale y encuentra elegida y después se encuentran con Anabel. Y la verdad es que se me había olvidado cómo los hijos de Hermes tienen esa habilidad de desactivar trampas. La verdad es que eso fue lo más importante, creo, en la batalla de la Torre Nero, porque sin eso yo creo que puras trampas hubieran activado y mucha gente hubiera muerto. Y la verdad es que la batalla en la Torre de Nerón no la encontré tan peligrosa. O sea, además que hubieron bajas como en toda batalla, pero no se menciona o no necesariamente no fue tan trágico esta batalla como han sido otras como la batalla del campamento Júpiter o la batalla de Manhattan o cualquier cosa. Teoría.
Bueno, ahora pasamos a la parte de teoría. Y ya, primero que nada, una cosa que todos nos sorprendió, o sea, no, bueno, a mí me sorprendió, no sé ustedes, pero que era que, bueno, igual fue como también algo que pasa en ahí en el último del Olimpo, cuando Richard se convierte en la Pitia y tira la gran profecía de los siete semidioses. También literalmente pasó lo mismo en este libro, de que Rachel le dio una profecía a Nico sobre que le dio una profecía, ni siquiera sabemos qué dice. O sea, igual no estaba tan informada sobre si le han preguntado a Rick Riordan la profecía. Obviamente si hay otra profecía, no creo que Rick Riordan haya dejado ahí listo. Obviamente va a haber un libro complementario o un cuento de esa misión de Will con Apple, de Will con Nico y los trogloditas. Todo esto en base a que Nico escucha una voz. De esa voz le escucha del tártaro. Y como sabemos, en el Tártaro, cuando Percy y Annabeth escaparon, se quedaron dos personajes muy importantes, muy queridos, que eran el titán Bo, más conocido como Japeto, y el gigante Damasen. Entonces, que Nico esté escuchando una voz del Tártaro y se deja explícitamente que es Bob que le está pidiendo ayuda y que lo rescate. La verdad es que va a haber un libro en el que o sea, un libro, no sé necesariamente un libro, pero va a haber algo donde nos cuenten cómo Nico, con ayuda de los trogloditas, va a rescatar a Bob. Y ya hablando de este tema de Bob, yo cuando leí esto quedé impactado porque ya eh, la casa de A de Bob con Damas se sacrificaron y ya Yana y Percy lograron escapar y murieron porque prácticamente se dice que la manifestación de Tartaro podría absorber y matar a alguien y no revivía nunca más. Y aparte eran 8 minutos que tenían que estar apretando el botón, entonces esos dos titanes, ¿cómo le hicieron? Ahora, bueno, igual eran inmortales. Pero, o sea, se había dicho que como que habían muerto, así literalmente todos lloramos, dijimos pucha boba, así como lloramos, triste, de que habían muerto igual que Damasen. Y que después nos salga con que hay una voz que le habla a Nico D'Angelo y que la va a salvar, y que venga a salvarlo, a rescatarlo. Yo quedé plop fácil, dije, no, esto no puede ser posible, la verdad. Y sí, es posible, así que próximamente en algún momento van a rescatar a Bob. Así que ojalá sea verdad, que obviamente va a ser verdad, ya tienen profecía, ya tienen todo. Y ojalá lo escriban luego. También otra teoría es que también llamó mucho la atención la ausencia de Quirón, en la cual nos dicen que él estaba en una reunión con una gata y una cabeza cortada. Entonces, obviamente referencia a Bats, la diosa gata de los Kane, y a Mimi, la cabeza y dios, que ayuda a Magnus de Magnus Che, o sea, las tres mitologías, la nórdica, la egipcia y la griega, greco-romana, aunque la verdad nunca, no, sí se había, ya, se había como crossover entre romano y egipcio, ahí como en el último libro me acuerdo de, ya, pero ese no es el punto. El punto es que dice una crisis. Entonces, si una crisis que tienen que estar los tres panteones, probablemente haya libros, probablemente haya no, porque igual ya está, ¿cómo se dice? Ya está los crossovers de semidios y mago, que son griego con egipcio, que son persianas con Carter y Sadie. También en sí, Magnus Che, la trilogía Magnus Che, que es de mitología egipcia, ya tiene griego, porque en el primer libro está Annabeth, que es su prima, entonces, y Magnus es griego, y Annabeth es griega, o sea, Magnus es nórdico y Annabeth es griega. También después lo vemos en el tercer libro, el barco de los muertos, donde Annabeth y Percy ayudan a Magnus y Alex. Entonces ahí ya como han habido dos crossovers, así como griego, griego egipcio y griego nórdico. Entonces puede que haya un crossover, o sea, sería, yo lo leería obvio, pero un crossover de las tres panteones, yo creo que eso estaría bacán, rotísimo. Pero yo siempre digo, uno piensa y dice, ya Rick Riordan no puede hacer nada más. O sea, todos dijeron ya Rick Riordan no puede hacer nada más cuando terminó la sangre del Olimpo y la segunda saga. Pero después nos sacó la prueba de Apolo, entonces todos quedamos como payasos. Así quedamos. Pero
que haga un crossover con las tres trilogías, con los tres personajes. No sé cuál sería el villano, pero Ray Jordan tiene una imaginación tan grande y hay, bueno, y además que hay tantos monstruos. La mitología en sí tiene muchos temas, muchos, no cuento, muchos mitos y todo eso, que incluso puede salir la forma en la que se le ocurra cómo mezclar a las tres trilogías. O sea, ya, o sea, igual han sido como súper disimulados los temas con los que habla la trilogía, porque obviamente a Magnus y Janaves, como son primos, hay un pretexto obvio para juntarlos. Pues. Ya hay uno más como más cool, así entre comillas, que el de las crónicas de Kane, donde donde aparece, por ejemplo, este dios Serapis, que es una mezcla de eh, greco-egipcio, el cual es un dios griego y egipcio, y eso sí existe. Pues. Entonces, eso yo ahí la supo hacer muy bien, la verdad. Entonces, para juntar a los Ken y aparte. Eso. Y tomando eso en cuenta, también me acordé de cuando, como la habilidad de Rachel en sí el personaje, como ella pudo, aparte de ser la Pity, obvio que vimos su habilidad en la batalla del laberinto, que ella podía ver cuál era el camino y todo. Vimos, ¿cómo se dice esto? Vimos que puede ver más allá de la niebla. O sea, obvio que puede ver más allá de la niebla, pero refiero que pudo ver hasta la mansión de los Kane en Brooklyn. Entonces, eso también puede ser que por ahí vaya la cosa. Sí, porque además también entendiendo, como se nos dijo en el báculo de Serapis, de Semidios y Mago, que la Mat, que es como la niebla mágica, bueno, es el orden mágico del mundo egipcio y todo eso, y la niebla son iguales. O sea, lo confirman en ese libro, o sea, del el báculo de Serapis, donde Annabeth empieza a teorizar que la niebla y la Mat son cosas similares, y finalmente Percy lo confirma en el tercer libro que viene es en la corona de Ptolomeo, donde al estar unido con la diosa buitre, sabe que la niebla es una manifestación de la Mat como más externa, es como una capa, la capa más externa de la Mat Yasilla. Pero la verdad es que crossover, ya en conclusión, ya crossover, ojalá. Pero si no, bueno, yo creo que si hay una crisis, no creo que lo haya dicho y lo haya dejado. Y o sea, Ray Jordan, como les dije todo este rato, no deja cosas sueltas y no las resuelve nunca más. Él las deja, hace que la gente lo olvide y las retoma y te hace un libro bueno, bacán. Así que probablemente pueda haber un libro de cuentos, o sea, un libro de cuentos. Puede haber un libro complementario, puede ser uno, que tenga la historia de Nico y esta historia de los crossover. Puede ser un libro completo de crossover, o nos puede sacar una saga de crossover, pero de ahí. Y ya para terminar, yo a este libro le daría una 4 estrellas, 3 cuartos. Sí, 3 cuartos. Porque la verdad a mí me gustó mucho. Pero igual habían como detalles que me esperaba, como lo de Demeter y otras cosas como que no pensé que iba a ser así. Yo solo por eso no le doy las 5 porque ahora no me acuerdo, pero igual habían cosas que. No, es que no me gusta. Esa cosa no me gustó como tal, pero habían otras cosas que como que ahí como que no me quedaron claras. O sea, y obviamente por el tema de los datos curiosos. Así que sin más que decir, suscríbanse y vengan a ver los siguientes videos del refugio de Semidios. Nos vemos, así que